noches, Lick. Noches, Lee. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenísimas noches a todas y a todos. Vamos a continuar. No hemos terminado el capítulo 6, ¿verdad? No. Noches, porque buenas no hay, dice René. Vamos a ver entonces. Por favor, no dejen de resolver sus actividades. Primero, porque va a tener un valor de 10 puntototes. Y ahora sí es obligatorio. Lick es del capítulo 5 al 10, ¿verdad? Del 6, es que el 5 ya lo entregaron, ¿no? Del Sí, 6 al perdón, 10. del 6 al 10. Ajá. Okay. Las Sí, no, mismas yo fui el del error. ¿Perdón? Las mismas normativas de la vez pasada. Yo les voy a publicar, seguramente van a ser muy parecidas. Ok, gracias. Vaya. Muy bien. Habíamos visto... A ver, espérate, picha. Es que mi picha está muy mal criada. Lick, Diga. el nombre es Pichu por Pichu o como el Pokémon, ¿no? ¿O de dónde sacó el nombre? Ya ni me acuerdo de dónde salió, pero no es por el Pokémon. Sí le había oído, mis hijos, veían Pokémon, pero... Que Pichu es un ratón. Sí. Sí. Digamos que sí conocía yo, pero no fue por ello, fue por algo más y hubo una deformación de otro nombre, pero quedó bien. Muy bien, jovencitos. Ya vimos que una proposición se estructura en SSP. Vimos la clasificación, ¿verdad? Ahí nos quedamos, Lick. Pero lo desarrollamos esa parte o ya no. Sí, Lick. Sí, Eso sí. Bueno, voy a hacer un repasín muy breve y veloz. Me interrumpen porque ahorita voy a ponerme en modo de presentación. Eso significa que toda mi pantalla abarca la presentación y yo no puedo ver quién levanta la mano. Entonces habíamos visto que los juicios categóricos se clasifican. ¿Qué número de página? Es el capítulo 6. Muy bien. Entonces les decía que las proposiciones categóricas se clasifican según su cantidad y según su calidad. La cantidad se refiere a la extensión del sujeto, es decir, que tanto se alude al sujeto. Cuando se alude al sujeto en su totalidad, se trata de un juicio universal, es decir, cuando todo el concepto sujeto está incluido. Aquí hay un ejemplo, los seres humanos son racionales. Hay otro ejemplo, los seres humanos no son aves. Ahí se está hablando de la totalidad de seres humanos y se está diciendo que se le está atribuyendo la cualidad de racionales y se le está negando la calidad de aves. Por eso se trata de juicios universales porque aluden a la totalidad del sujeto. En cambio, si no aluden al sujeto en su totalidad, se trata de juicios particulares. Solo puede haber universales y particulares. Y es siguiendo el principio de tercero excluido, o alude en su totalidad o no alude en su totalidad. No hay una tercera opción. Entonces, los juicios son particulares si no aluden. Por ejemplo, cuando decimos hay personas que son buenas, el concepto sujeto no está siendo aludido en su totalidad, solo se está diciendo que hay algunas personas que son buenas, lo mismo que cuando se dice hay personas que no son buenas. Entonces, estos son juicios particulares. Habíamos visto que
existen unos cuantificadores que significan palabritas que nos sirven para identificar y para asegurarnos de que un juicio es universal o particular. En el caso de los juicios universales, cuando se está afirmando algo, empiezan con la palabra todo. Siempre vamos a encontrar, y si no está así, lo cambiamos. Por ejemplo, en este caso dice, los seres humanos son racionales. Para convertirlo a juicio categórico, o a proposición categórica, y luego tenemos que escribir de esa forma. Todo ser humano es racional. De la misma manera, si decimos que los seres humanos no son aves, para que sea funcional, tenemos que redactarlo con esos términos. Ningún ser humano es ave. Del lado de los particulares, el cuantificador es la palabra algún, y si se afirma algo, esta sería la fórmula. Alguna persona es buena, algún S es P, y si se está negando algo, esa sería la fórmula. Alguna persona no es buena, algún S no es P. Con esa base podemos entender la cualidad o calidad de un juicio. Ahora nos fijamos en el predicado y algo muy sencillo, si se afirma o se niega algo del predicado, en el caso de que se afirme, es un juicio afirmativo. Como en el ejemplo anterior, los seres humanos son racionales. Estamos afirmando la cualidad de racionales asignada a seres humanos. En el caso de hay personas que son buenas, estamos afirmando la cualidad de buenas a la cualidad de personas y por lo tanto es un juicio afirmativo. En cambio son juicios negativos aquellos en donde se niega la calidad del predicado al sujeto. En el caso de que los seres humanos no son aves, estamos negando la calidad de aves atribuible a seres humanos. Y en el caso de que hay personas que no son buenas, estamos negando la calidad de buenas a algunas personas. Asimismo se establecen cualificadores. En el caso de un juicio afirmativo, pues simplemente el verbo ser conjugado sin ninguna partícula de negación, en este caso sería todo ser humano es racional, todo S es P. Este es un juicio que es a la vez universal, porque empieza con todo, y que es a la vez afirmativo, porque afirma. Todo S es P. Y luego tenemos del lado afirmativo, lo mismo, la misma fórmula, el cuantificador algún con el cualificador es sin partícula de negación, y tendríamos alguna persona es buena, algún S es P. Del lado de lo negativo, entendemos que cuando se abarca a la totalidad del sujeto y se niega la calidad del predicado, estamos ante un juicio universal negativo y su fórmula sería ningún ser humano es ave, ningún S es P. En el caso de un juicio particular pero negativo, la fórmula sería algún S no es P. Alguna persona no es buena, algún S no es P. Y así teníamos. Habíamos visto esta tabla, ¿verdad? ¿Que alguien me confirme? Sí, que la vimos. Muy bien. Entonces, Yo tengo una duda, Alec. a ver, por favor. Por ejemplo, para distinguir los juicios universales afirmativos de los negativos, por ejemplo, solo podemos elegir universal. Al decir universal es afirmativo. No. Lo universal puede ser que afirmativo y negativo. Afirmativo y negativo. Usted lo ve aquí, en esa tabla. Tenemos los dos primeros son universales. ¿Qué pasó acá? No sé qué pasó. Los dos primeros son universales, solo que uno es afirmativo y el otro es negativo. También del lado de los particulares, hay dos clases de particulares, los afirmativos y los negativos. Y podríamos decir lo mismo al revés. Hay dos juicios afirmativos, uno que es universal y uno que es particular. Y dos juicios negativos, uno que es universal y otro que es particular. Lick, Sí, por favor. solo una consulta, entonces podríamos indicar que universal es así en general y particular que solo estamos hablando de una cosa, ¿verdad?
de una parte. Sí, ahí está. Perfecto, gracias, Lico. Vaya. Muy bien. Solo recuérdense que acá no estamos hablando de realidades concretas. Yo les puse ejemplos así para no confundirlos. Pero si yo dijera, todo gato es vértebra, sería igualmente un juicio universal afirmativo, aunque sea o sea, no tenga ninguna referencia en la realidad concreta. Muy bien. Los diagramas ya no los vimos, ¿verdad? Pues sí los vimos. No, Lico. Bueno. Para comprender y sobre todo para que me capten mejor el siguiente tema, que es la distribución, les voy a explicar una teoría muy sencilla que me imagino ustedes aprendieron en sexto primaria, los diagramas de Euler. Estos, si se recuerdan, en la teoría de conjuntos se establece, se acostumbra representar cada conjunto con un círculo, de manera que ese círculo exprese las relaciones que el conjunto establece. Así pasa con los juicios o con las proposiciones. Ya sabemos que hay una proposición A, que es universal afirmativa, y cuya fórmula es todo S es P. Hay una proposición E, que es universal negativo, cuya fórmula es ningún S es P. La I, que es particular afirmativa, algún S es P. Y la O, que es particular negativa, algún S no es P. Muy bien. Si representamos S como un conjunto y P como un conjunto, como un círculo, la relación que se establece en todo S es P sería de esta naturaleza. Todo S está incluido en P. Todo gato es un animal. Entonces hay una relación de inclusión total de S dentro de P. Cuando hablamos del juicio E, los dos círculos son excluyentes. Como se dice que ningún S es P, obviamente también se dice que ningún P es S, puesto que si hubiera algún P que fuera S, tendría que haber algún S que fuera P. Entonces, se representa con dos círculos totalmente independientes. En cambio, en el juicio I, como dice que algún S es P, ni se cubre totalmente S, ni se cubre totalmente P, porque no estamos hablando ni de la totalidad de uno, ni de la totalidad de otro. Cuando hablamos que algún S no es P, estamos indicando que S parcialmente está excluido de P. De P no estamos diciendo nada, por eso queda totalmente inabarcado. De S estamos hablando algo, pero en sentido negativo. Una parte de S que no sea P. Entonces, ¿esto para qué se hace? Para que nosotros visualicemos qué tipo de relación se establece entre sujeto y predicado según cuál sea el juicio. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y cómo sabes si es universal o particular? ¿O simplemente es negativo y afirmativo? O sea, por eso es que en cuando les estuve explicando, les decía que un universal es aquel que se incluye a la totalidad del sujeto. Un juicio es particular cuando no se incluye a la totalidad. No sé si le capté la pregunta o no sé si usted me captó la respuesta. Sí bueno, Diga, es que yo me refiero por los ejercicios, ¿verdad? Uh-huh. Ah, bueno. Trato la Si manera de gusta, termino encontrar... esto y hacemos los ¿Sí? ejercicios, ¿le parece? Muy bien. Ajá, ya solo 2 minutos. Recuerden que yo no estoy viendo quién levanta la mano, así es que si tienen dudas, de una vez láncelas. Sí, la duda, no sé si es lo que universal negativo es, que cuando es negativo es porque no es ninguno. Si es universal y negativo, Ajá. debe empezar con la palabra ninguno. Ninguno, ajá, no sé si eso es lo que preguntaron el compañero. Sí, lo que pasa es que también digamos que puede haber una oración que diga, todos los gatos no son aves.
Ese es universal y negativo. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar la fórmula que corresponde a universal negativo y traducirían a ningún gato es ave. No sé si me captó. Si a usted le dicen todos los gatos no son aves, están hablando de la totalidad de gatos y le están negando que sean aves. Por lo tanto es universal negativo. Entonces, como la fórmula todo S no es P no existe, porque solo hay 4 fórmulas, buscamos cuál de las 4 encaja mejor con todos los gatos no son aves. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, disculpe, tratando de no pensar en la realidad concreta y llevándolo al tema que está en cuestión, al referirnos al todo S es P, en el ejemplo que pone de manera, según el libro, que toda ave es vertebrada, la ave que no es la totalidad de todos los vertebrados, en ese caso, S está contenido dentro de P. Y sí, pero no porque ave no sea la totalidad de los vertebrados, sino porque así está estructurado el juicio. Es correcto, entonces S está contenido dentro de P. En el caso de la E, como ningún S es P, entonces hay una separación total donde S queda totalmente separado de P. Y en el caso de I, percibo como que hay una intersección en el sentido que algún S es P y hay una intersección. Ahora bien, me genera duda en el caso de O, que pareciera que hay una intersección, pero no lo es porque algún ave no es P, en este caso algún S no es P. Entonces tengo dudas si hay una intersección en I, pero no en O. Lo que pasa es que yo les puse el ejemplo de las diferencia geométrica. Perdón, hágame favor de apagar su micrófono, compañerito, mientras yo le contesto al anterior compañero. Le decía que solo por analogía les hice la alusión de la teoría de los conjuntos, pero no es que necesariamente se vaya a casar una con la otra. Y en ese caso, O simplemente está diciendo, el juicio O, algún S no es P, está afirmando de que hay un elemento o varios elementos de S o una parte de S está excluida de P, pero no podemos asegurar nada en sentido contrario. Es decir, no se puede asegurar que haya intersección. Como puede haber intersección, puede no haberla. Decir que algún S no es P, de ninguna manera es afirmar que algún S sí sea P. Simplemente es afirmar que hay una parte de S que no está en P. Eso ya es pura cuestión de inferencia. Cuando yo digo que algún S es P, en efecto también estoy diciendo que algún P es S, puesto que la parte de S que es P, también tiene que ser una parte de P que sea S. En cambio, si digo que algún S no es P, de ninguna manera estoy afirmando nada de P. Por lo tanto, no puedo asegurar que haya intersección. Puedo asegurar que una parte de S está excluida de P, pero eso no me permite, en términos lógicos, no me permite asegurar que hay intersección. Si no, sería O e I serían el mismo. ¿Ya? Comprendido, doctor, mi amable. Muy bien, gracias a usted por preguntar. ¿Alguien más había encendido su micrófono? Ahorita es el mejor momento para preguntar, porque de esto va a derivar la comprensión de todo el resto. Bueno, si no hay más, prepárense, persívense si son católicos, tomen su Biblia si son evangélicos, tomen un octavo de quesalteca especial si son ateos. No, son mentiras, los ateos no bebemos, bebemos agua pura. Porque viene... Perdón, Buena. ¿puedo dar algún ejemplo? Ajá. Por favor. ¿De qué? Respecto a los diagramas, o sea, ejemplos como que de la vida cotidiana o algo por el estilo, para comprenderlo mejor. Un ejemplo. Ajá, por favor. Digamos que yo les digo, voy a hacer 4 ejemplos, pero voy a usar exactamente los mismos conceptos.
y van a ser totalmente arbitrarios. El sujeto va a ser mueble y el predicado va a ser ave. Un juicio A sería todo mueble es ave. Eso significaría que el conjunto de los muebles está incluido dentro del conjunto de las aves. Si fuera E, diríamos ningún mueble es ave. Es decir, estaríamos afirmando que ambos son conjuntos totalmente independientes. En el juicio I diría algún mueble es ave. Estaría indicando lo que dijo el compañero, que hay una intersección, porque hay unos elementos de mueble que también son elementos de ave, y por lo tanto algunos elementos de ave que también son de mueble. En el juicio O diría algún mueble no es ave. Estoy afirmando que hay una parte de los muebles que no es ave, que no son aves, aunque no estoy diciendo nada de las aves. No sé si eso era lo que quería. También el ejemplo del vaso de vidrio es así sencillo y se queda claro el concepto. A ver, ¿cuál es ese? Sí, todo vaso es de vidrio, ningún vaso es de vidrio, algunos vasos son de vidrio, algunos vasos no son de vidrio. Pero ahí usted está, por el tema de E, algún vaso es vidrio, ningún vaso es vidrio. No, todo vaso es vidrio, ningún vaso es vidrio. Algún vaso es vidrio y algún vaso no es vidrio. Así sería. Así es. Ajá. Eso sería. Muy bien. Vamos a pasar a, que les decía, el tema de la distribución. Que no es por asustarlos, pero es generalmente, la no comprensión de este tema generalmente es la que conduce a suicidios masivos. Y la mayoría de los que pierden mi curso es porque no entendieron este tema de la distribución. Es bien sencillo y voy a tratar de explicárselo de la forma más didáctica posible, aunque tienen que poner mucho de su parte ustedes. Veamos, pues. Se dice que un concepto, o sea, para retomar, un juicio o una proposición categórica es la relación entre dos conceptos. Uno de ellos es sujeto y el otro es predicado. Pero en esa relación nosotros podemos identificar si se está incluyendo a la totalidad de cada uno de esos conceptos. Un concepto se dice que está distribuido en un juicio cuando se le alude en su totalidad. Es decir, cuando en el juicio nosotros podemos visualizar que nos estamos refiriendo a la totalidad, ya sea de S o de P. El ejemplo más sencillo para entender la distribución es el juicio A. Cuando decimos todo S es P, pues es muy sencillo entender que estamos hablando de la totalidad de S. Porque claramente dice todo S es P. Pero de ninguna manera nos podemos referir a la totalidad de P. Es decir, no sabemos. Podría ser que sean lo mismo. Es decir, si decimos todo ser humano es racional, podríamos también decir todo racional es ser humano. Habría una identidad entre S y P. Pero como no sabemos, entonces lo único que podemos afirmar es que en el juicio todo S es P, nos estamos refiriendo a la totalidad de S. Pero no sabemos nada de la totalidad de P. Por lo tanto, en un juicio A solo se distribuye a S. ¿Entiende qué es la distribución? Un concepto está distribuido cuando se le alude en su totalidad en un juicio. Esto, reitero, y gracias se me va el nombre de compañero de económicas, a lo que nos recordó, olvídense de la realidad concreta. Yo puedo decir todo ave es Guzmán y estoy distribuyendo ave y no estoy distribuyendo a Guzmán. Y lo mismo puedo decir todo Guzmán es ave, estoy distribuyendo a Guzmán y no estoy distribuyendo a ave. ¿Estamos? Es decir, una vez establecida una relación,
ya no buscamos si es cierto o no es cierto. Lo que buscamos es si es coherente o no. Pasamos al juicio E, que también es facilito, porque decimos, ningún S es P. Es obvio, evidente y sencillo concluir que nos estamos refiriendo a la totalidad de S, aunque es sentido negativo. Ningún S. Estamos abordando S en su totalidad. Pero como decimos que ningún S es P, exactamente lo mismo ocurre con P. Al asegurar que no hay elementos de S en P, también estamos asegurando que no hay elementos de P en S. Por lo tanto, también se distribuye a P en el juicio E. Dicho de otra manera, un juicio E distribuye sujeto y predicado. Un juicio A solo distribuye el sujeto. Pasamos al juicio I y también es muy sencillo. Cuando decimos que algún S es P, es obvio que no nos estamos refiriendo a la totalidad de S. Por lo tanto, no está distribuido S. Como estamos afirmando que hay elementos de S en P, también estamos afirmando que hay elementos de P en S. Pero en ninguno de los dos casos nos podemos referir a la totalidad. Por lo tanto, en un juicio I no se distribuye ningún concepto. Si pasamos al juicio O, ese es el más complicado, pero yo creo que si se memorizan la tablita no se les va a complicar. Cuando hablamos de que algún S no es P, el solo cuantificador algún nos indica que S no está distribuido. Pero tal y como pasaba en el juicio E, de P no estamos diciendo nada. Es decir, lo estamos excluyendo en su totalidad. Por lo tanto, P es un concepto distribuido en un juicio O. Bueno, este tema, y yo tal vez los haya asustado con el petate del muerto, pero en realidad es muy sencillo. Siempre que tengan un juicio A, cualquiera que sea el sujeto va a estar distribuido. Y cualquiera que sea el predicado no va a estar distribuido. Siempre que estemos ante un juicio E, van a estar distribuidos tanto sujeto como predicado. Cuando nos digan un juicio I, no va a estar distribuido ni sujeto ni predicado. Y cuando nos digan un juicio O, va a estar distribuido el predicado, pero no el sujeto. Así de simple. Ahí está la tablita. Esa es la otra tablita que quiero que se memoricen. O que tengan el día del examen y el día del juicio final y el día de toda su profesión como abogados, que tengan la tablita de la distribución. Por supuesto, los abogados en su día a día, si ustedes le preguntan a un abogado, ¿es cierto que tengo que tener la tablita? Les va a decir no, pero por eso es que no todos los abogados son tan buenos. Es decir, entre más lógica sea la acción de un abogado, mejor va a ser. Y por supuesto, les va a decir un abogado, esa babosada no se aplica. Pero hay que analizar qué tan bueno es y qué tan bueno podría ser. ¿Estamos? Así como cuando un campesino puede decir, a mí eso de estudiar agronomía me parece pérdida de tiempo. Miren, yo sé sembrar mi frijolito, sé sembrar mi arrocito y no me hace falta ir a la universidad. Pero obviamente, y eso no demerita la calidad del campesino, pero obviamente alguien que estudia agronomía va a tener muchas más posibilidades que alguien que no estudia agronomía. Lo mismo pasa con la lógica. Que ustedes le preguntan a un abogado, es posible que le diga, no, la lógica no se utiliza para nada. Pero hay que ver qué tan buen abogado es o qué tan bueno podría ser si se apropiara de los principios lógicos. Bueno, retornando a la clase, entonces, un juicio, en esa tablita, nosotros podemos ver el estado de distribución. Siempre que estén ante un juicio A, independientemente de cuál sea su contenido, o sea, que sea sujeto y que sea predicado, en un juicio A siempre va a ser distribuido el sujeto y no va a estar distribuido el predicado. Doctor, disculpe. Sí, por favor. Sí, nuevamente haciendo referencia a no tomar la realidad concreta, pero considerando el ejemplo de todo ese SP del libro, podría ejemplificarse en todo mamífero es animal.
porque en algún momento se abarcaría la totalidad y distribución de mamífero, no así la totalidad de P, que es animal, ¿verdad? Porque no solo hay Exacto. animales mamíferos. ¿Es Así correcto? Es correcto, pero no, con excepción de lo último que dijo. Porque si yo dijera todo mamífero, todo animal es mamífero, cambiaría la situación. Y en ese caso ya animal sí estaría distribuido y mamífero no. Ah, sí, al invertirlo sí sería diferente. Exacto. Ujú. Entonces, no es porque no todos los mamíferos, no todos los animales sean mamíferos, sino simplemente porque así está enunciado el juicio. Es más, un mismo concepto puede estar distribuido en un juicio y no distribuido en otro. Si yo digo, todo mamífero es animal, y luego digo, ningún ave es mamífero. Entonces, ningún ave estaría distribuido y mamífero también. Pero en el juicio A, si fuera todo mamífero es animal, no, todo animal es mamífero, entonces mamífero no estaría distribuido. Estamos ya cuando estén haciendo sus silogismos van a ver que el mismo concepto puede estar distribuido en un juicio, pero no en otro. Lick, Sí, diga, por favor. tanto en el juicio como en la distribución, si se alude si se alude en la totalidad, es universal. Exacto. En cualquiera... Y si es el contrario, es particular. No, a ver. Vamos a ver. No se aplica esa categoría acá. Aquí se aplica distribución a la alusión completa o no alusión completa, pero no a que sea universal o particular. Porque usted puede ver el juicio O, perdón, es un juicio particular, y sin embargo en el juicio O está distribuido el predicado. Mucho ojo con eso. Repito, voy a poner un ejemplo. Si yo digo, todo mamífero es animal, como es un juicio A y mamífero está en el sujeto, entonces mamífero está distribuido. En cambio, animal no está distribuido, puesto que es el predicado de un juicio A. Si yo digo, ningún mamífero es ave, como es un juicio E, mamífero está distribuido, puesto que está en el sujeto. Ave está distribuido porque está en el predicado de un juicio E. Si yo digo algún mamífero es reptil, entonces no estoy distribuyendo ni mamífero ni reptil. Y aquí es el caso que les decía. Mamífero pudo haber estado distribuido en A y en E, pero ni no. Si yo digo algún mamífero no es, ¿qué? No es acuático, entonces no está distribuido mamífero, pero sí está distribuido acuático. Dicho de otra manera, siempre que hay un juicio O, está distribuido el predicado y no el sujeto. Siempre que hay un juicio I, no está distribuido ni sujeto ni predicado. Siempre que hay un juicio E, ambos están distribuidos, y siempre que hay un juicio A, solo está distribuido el sujeto y no el predicado. ¿Listos? ¿Dudas? Invádanme con las dudas. Hoy sí, compañerita que había aludido a una actividad, por favor, atásquese ahora que hay lodo. Fue el de los ejercicios, Lick. Exacto, pero una compañerita habló de los, o fue usted, Eric. Yo fui Lick, me dijo mujer. Ah, bueno, es que no le di bien el perfil. Es por la voz. Es la voz. No, usted tiene una voz de Chente Fernández. Ahí estamos. Erika, dice Luis Fernando que fue. Bueno, adelante, Eric. Si usted tiene alguna duda relacionada con los ejercicios, por favor. Sí, Lick, es en el número 5. 5. ¿De qué página, perdón? De la 183. 183. Dice proporciones categóricas en las cuales el término sujeto está distribuido. A, universales; B, particulares; C, afirmativas;
y D negativos. Ujú. Yo coloqué universales, ¿Por qué? porque pienso que la distribución es como que aludiera en su totalidad. Mire, póngase Es su lo dedo. que no, Si tiene anillo, con el anillo, no, dése un coscorrón aquí, mire. no, A ver, a ver, a ver, a no ver. le, No, yo les acabo de aclarar que no hay una relación entre universal con distribución. Porque recuérdese que en un juicio A es universal, pero no está distribuido el predicado. Y en un juicio O es un juicio particular, pero sí está distribuido el predicado. Entonces, no es esa la respuesta. La respuesta la va a encontrar en esa tablita. Analice bien esa tablita, la que está ahí en la pantalla. Ya se ve el no le- coscorrón, ¿no? Si no, revise el esquema de la página 89. Y ahí va a encontrar la respuesta. Solo hay un aspecto más. Bueno, Eric, yo le estoy hablando así porque entiendo su madurez, no se va a molestar. Si fuera alguien así muy timidito, yo diría, no, pobrecito, tal vez se va a chiviar. Pero usted tiene temple, ¿va, Eric? Veamos, pues, Eric. Una observación le voy a hacer. En lógica no hay el yo pienso que. En lógica hay es o no es. Lick, no sé Bien. si es su internet o es el mío. ¿Perdón? Que gente lo escucha entrecortado, no sé si es su internet o el mío. Yo lo escucho bien a usted. Compañeros, por favor, confirmen. Sí, Lick, lo escuchamos bien. Sí, sí se escucha. Y Escucha bien, licenciado. Ese- Yo digo que Eric es para decir que no escuchó la regañada que Lo le del dio. coscorrón. Yo también me lo Bien, yo también escuché, me pero lo- por partes, Lick. yo también me va a dar el coscorrón. Nick, no sea tan cruel. Yo también me lo voy a Y dar que por porque, partes, porque, ¿verdad? porque Yo según digo Yo que por también eso. tengo universales. De un solo pijazo. ¿no? Nick, está difícil. Bueno, Sí, por eso da Lick, miedo solo me participar. tranquilos. voy a Ya. salir y voy a entrar otra vez. Pobre Eric, ya me lo chivearon. Está bueno, Eric, aquí lo yo lo esperamos. que decía es de que yo también me voy a dar el coscorrón porque había considerado que eran universales, porque Ujú. en ambos es distribuido el sujeto. No, es que la respuesta es correcta. La argumentación que hizo es la que no es correcta. Algo así como decía Don Chelio, yo tan Yo pienso es incorrecto, dice usted. Eso es lo que en lógica destiérrense eso de la cabeza. Es como, mire Luis Fernando, usted en económicas, no podría decir, yo calculo que 2 más 2 son 4. Usted tiene que afirmar 2 más 2 son 4. ¿Es así o no es así? Es Sí, decir, así es. no hay, en lógicas no hay lugar a que, según mi criterio, desde mi punto de vista, o yo tanté yo qué, o según nada. Ahí simplemente, de acuerdo con la tablita, si ustedes analizan, dice la pregunta, proposiciones categóricas en las cuales el término sujeto está distribuido. Vamos al sujeto y vemos que el juicio A está distribuido, el juicio E está distribuido, el juicio I no está distribuido y el juicio O no está distribuido. ¿Qué concluimos de esto? A y E son universales. Por lo tanto, la distribución del sujeto ocurre en los juicios universales. ¿Ya? Entonces, la respuesta estaba bien. Lo que yo le hacía la observación a mi amigo es que él dijo, porque yo pienso que no sé qué. Entonces, ahí es en donde yo quiero que ustedes tomen la certeza, la certidumbre. Para eso sirve la lógica, para que tengamos certidumbre de nuestro pensamiento. Adelante, Gaspar. Ilón. Solo una consultita, tal vez relacionando con la teoría de conjuntos, así como usted dijo, se puede entender un poquito mejor. Puede ser, sí. Lo que le decía yo a Luis Fernando es que se utiliza por analogía.
no necesariamente va a ser idéntico. Hay muchos elementos en común, pero no necesariamente va a ser idéntico. Entonces, siempre que uno hace una analogía, una comparación, tiene que ser un poquito cuidadoso, uno como docente, pues, porque el estudiante puede captar que así es, porque así lo dijo el IT. Y el IT solo estaba tratando de que se entendiera más fácil, por eso aludí a la teoría de los conjuntos. Pero no es que sea exactamente la teoría de los conjuntos. Y sobre todo ya cuando Luis Fernando aludió al concepto de intersección, que en efecto en los conjuntos está bien delimitado, pero que acá no necesariamente lo está. Muy bien. Licenciado, ya estoy aquí. Adelante, Eric. Ya se dio sus coscorrones, ¿no? No, lo que hice fue arreglar el internet porque estaba fallando. Pero mira, es que lo que pasa es que no comprendo, todavía no, o sea, que cuesta, pues. Y es en las 5, es que lo que pasa es de que en el libro no marca si hay distribución universal, particular, afirmativa o negativa, no lo explica detalladamente. Y sé que tengo que usar mi lógica, ¿verdad? Y según la lógica, yo, bueno, podría poner afirmativo o negativo, pero en esa definición que dice si está distribuido, dice afirmativo y negativo junto. Y pienso que no puedo colocar C y D como respuestas en esa pregunta. O sí sabía esa opción. Sí, pero porque tal vez usted sigue como que amarrando universal y afirmativo como elementos necesarios de la distribución. Y el tema de la distribución es como que diferente. Por decirlo de una forma, por el momento, olvídese de lo universal o afirmativo. Simplemente ubíquese en la relación que se establece dentro de un juicio. La pregunta dice, proposiciones categóricas en las cuales el término sujeto está distribuido. Y si usted analiza en este cuadrito que está ahí en su pantalla, usted podrá ver que justamente los que tienen el sujeto distribuido son los dos juicios universales. Porque si se da cuenta, los dos particulares dice que no está distribuido. Su respuesta era correcta, lo que no era correcto era su fundamentación. ¿Ya? Ya le. Muy bien. No sé, mire, Eric, usted no se vaya a preocupar, le aseguro que usted es el más valiente porque la mayoría de sus compañeros no lo han entendido. Pero usted sí tiene el valor de decirlo y de plantear sus dudas. Entonces, no se me vaya a chicopalar por el hecho de que haya algo que todavía esté medio nebuloso. Así es la lógica y le aseguro que va a ser el momento en que usted capte, va a ser como que integral. Yo siempre les comento a mis alumnos, bueno, yo me especializo en semiótica, que es una ciencia que también utiliza la lógica, solo que más la lógica dialéctica. Y la semiótica es, si la lógica les puede parecer complicada, la semiótica es 10 veces más complicada. Y yo estaba estudiando semiótica y no había mudo que entendiera una fase de la lógica. Y iba caminando por los pasillos de la universidad cuando sentí, pero créanme que sentí un track en mi cerebro. Y entendí, pero de un golpe, todo. Regresé corriendo y empecé a escribir un artículo que al final salió publicado. Pero lo que les quiero decir con esto es que a veces nos rondan dudas, así como me imagino con Eric. Eric dijo, bueno, ya voy entendiendo, pero hay algo que todavía no. Ya va a ver, Eric, qué rico va a sentir cuando esté haciendo un ejercicio y en el ejercicio mismo usted va a sentir como que ¿cómo se llaman esas revelaciones en los católicos? ¿Hay algún católico ahí? Cuando siente una revelación divina. No hay católicos. Todos somos mormones. No. Una revelación, bueno, una revelación, dejémoslo. Hay una palabrita muy bonita dentro del catolicismo, que es algo así como que se me iluminó todo, como que recibí la luz del... Una revelación suficiente. Sí, suicídense, pero poquito, no se van a suicidar mucho.
Bueno, no importa cómo se llame. Lo que sí les digo es que se tengan paciencia a sí mismos, hagan muchos ejercicios, sigan haciendo ejercicios, eh, em, y en un momento van a sentir ese track que yo sentí en mi cerebro cuando comprendí un aspecto de la semiótica que no me encajaba bien. Muy bien. ¿Alguna duda más, jóvenes? Aprovechen ahorita para las actividades. Créanme que lo que les digo, no hay posibilidad que alguien gane un examen de lógica, no sé qué copie. No hay posibilidad de que alguien gane un examen de lógica si no hace sus actividades. Porque a veces nosotros entendemos la teoría, pero ya en el momento de la práctica es en donde se nos vuelve una nebulosa todo. ¿No hay dudas? Si quieren, tómense unos 10 minutos, los espero. Estoy diciendo demasiado alcahuete, yo tendría que haberlos mandado por un tubo, pero como Dios me da esa infinita paciencia, les voy a dar 10 minutos, resuelvan sus actividades y en 10 minutos regresamos. ¿Estamos? Adelante, Sí. pues, resuelvan las actividades de la página 83, 183 a la página 188. No, perdón. 186. 10 minutos.
Muy bien, patojitos malcriados, ya. ¿Quién va a compartir qué cosa, Hansel? Pablo, no, usted puede ver la tablita de la página, yo creo que es 85. Y como se dará cuenta, solo la universal afirmativa empieza con todo. La universal negativa empieza con ninguno. Y las particulares empiezan con algún o alguna. Lick, perdone, ¿podría repetir nuevamente lo que indicó ahorita? No se puede repetir nuevamente, se puede repetir. Podría decir nuevamente, pero no repetir. No sé si recuerdan que en el libro de normativa, no sé si llevaron el libro de normativa, ahí se aclara que es una redundancia decir repetir nuevamente. Pero le puedo repetir. En la página 85 hay una tablita. Y en esa tablita, hasta arriba de la página 85, está la fórmula. Y si ustedes se dan cuenta, las universales son A, E. La universal A empieza con todo, pero la universal E empieza con ningún. Entonces, la pregunta de Pablo es, se responde de esa manera. No todos solo son dos universales, el universal afirmativo y el universal negativo. De esos dos universales, solo el afirmativo empieza con todo. Y el negativo empieza con ninguno. Aquí lo que les está faltando un poquito es la disciplina de buscar la información. Aquí en la página 85 está esa tablita, y es la que yo les decía que ustedes la deben tener, pero en la punta de la lengua. Es más, como está de moda tatuarse, háganse su tatuajito con esa tablita y con la de la página 89. Muy bien, espero que hayan sido por lo menos sensatos de resolver sus actividades, y a partir de eso estoy seguro que tienen muchas dudas. Adelante, Cristian. Sí, bueno, no sé si vamos por series o cómo está la cosa, pero tengo duda en el numeral 20, que dice: las acusaciones vertidas en contra de Nicolás Maduro evidencian un bien fraguado plan para desacreditarlo ante la opinión pública. Las acusaciones, habla de todas las acusaciones. Veamos, Cristian. El mecanismo es bien sencillo. No es broma cuando les digo, regresemos a segundo primaria. ¿Se acuerdan que en segundo primaria nos enseñaban a diferenciar o a separar sujeto y predicado? ¿Te recuerdas de eso, Cristian? Sí. Vale. Al margen de la lógica, haga un ejercicio de identificar cuál es el sujeto de esa oración. Nicolás. No. Las acusaciones vertidas contra Nicolás Maduro. Exactamente. Ese sería el sujeto. Ahora bien, ya identificamos el sujeto, hágase la pregunta. ¿De todo el sujeto se está aludiendo en su totalidad o no se está aludiendo en su totalidad? Sí. Entonces es universal. Okay. Pasemos al predicado. ¿Qué dice? ¿Cuál es el predicado, Cristian? Evidencian un bien fraguado plan para desacreditarlo ante la opinión pública. Perfecto. ¿Eso es una afirmación o es una negación? Es una afirmación. Por lo tanto, ¿qué clase de juicio sería? Sería A. Igual, exactamente. Universal, porque habla de la totalidad del sujeto, y afirmativo, porque afirma algo relacionado con el predicado. Muy bien.
Ya ve, me gusta mucho hacer este tipo de ejercicios porque siempre la respuesta está en ustedes mismos. Es solo que aprendamos nosotros a aprender. Esa es la clave. Adelante, Suni. Perdón, licenciado, ¿podría repetir afirmativo? ¿Por qué? Repito el ejercicio con Cristian, era, ¿va? Sí. ¿Ya identificó usted, Suni, el sujeto y el predicado en esa oración? Sí. Repítamelo, por favor. ¿Cuál es el sujeto? Nicolás Maduro. No, que sí, pues, de estos corrones. Está mal criada. ¿Qué dijo Cristian que era el sujeto? Las acusaciones vertidas en contra de Nicolás Maduro. Vamos a hacer un ejercicio. Ahorita hagan de cuenta que solo estamos Suni y yo. No se me pongan Todo celos. esto es el sujeto. A ver, ¿cuál es el sujeto, Suni? Las acusaciones vertidas en contra de Nicolás Maduro. Perfectamente bien. Ahora analice usted, Suni. ¿Estamos hablando de la totalidad de las acusaciones vertidas en contra de Nicolás Maduro o solo de algunas? Sí. ¿Sí qué? ¿Sí de la totalidad o sí de algunas? Sí, de la totalidad. Por lo tanto, ¿es un juicio universal o es un juicio particular? Es un juicio universal. Perfectamente. Ahora pasémonos del lado del predicado. Repítame cuál es el predicado, Son. Evidencian un bien. Fraguado plan para desacreditarlo ante la oposición pública. Ya ni lee bien más la opinión pública. La opinión pública, me cuesta. Muy bien. Ahora reflexione, Suni. ¿Eso está afirmando o está negando? Sí, una afirmación. Muy bien. Ya habíamos dicho que era universal. Y ahora usted me está diciendo que es una afirmación. Mire en la tablita de la página 85. ¿Cuál es el juicio universal y afirmativo? A ti, Suni, llamando Suni a la luna. Universal afirmativo. Ajá, ¿cuál es? Todo el sujeto. No, mire pues, en esa pregunta le están diciendo que clasifique según sea A, E, I, O. Entonces usted tiene que poner solo una letrita, una A, una E, una I, una O. ¿Cuál correspondería a ese si usted ya dijo que es universal y afirmativo? La A. Perfecto, muy bien. Sí repase, Suni, repase la teoría y siga haciendo los ejercicios. Le está costando, pero no se vaya a preocupar. Eso sí, ocúpese. En México dicen, no te preocupes, ocúpate. Usted no se preocupe, pero sí ocúpese. Sí tiene que hacer un esfuerzo. Y así como usted, la mayoría de ustedes tienen que hacerse un esfuercito. El solo hecho de que unos cuantos pregunten me da el indicio de que la mayoría ni por donde pasó. Anda más perdido que Adán el día de la madre. Vamos a ver la palabra a Luis Fernando Chacón. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Estoy en la serie 2, solo que se me dificulta un poco, entonces prefiero consultarle. Comienzo a compartir las siguientes proposiciones comunes en categóricas. Lo que debo de hacer es identificar el sujeto, luego tendría que agregar el copulativo es o son, ¿verdad? Entonces, así es. Digamos en el numeral 9, cualquier persona tiene la capacidad de estudiar lógica, lo podría dejar. ¿Cualquier persona es capaz de estudiar lógica? 3 coscorrones para usted, Fernando. Grábense esto en la mente. Grábese esto en la mente.
Cuando les presenten un juicio, una oración cualquiera que sea, ustedes la tienen que convertir necesariamente en la fórmula que está ahí en su pantalla. Que sea todo SSP, ningún SSP, algún SSP o algún S no SP. Flick, y estaría bien que yo haya colocado algunas personas tienen la capacidad de estudiar lógica. Veamos, no sé si se pronuncia Michael o Michael. Como usted guste. Veamos, pero ¿cómo lo dicen en su familia? A mí me dicen Michael o me dicen Michael. Michael. Veamos Michael. Analicemos cuál es el sujeto. Dígame usted cuál es el sujeto en esa oración. Persona. Personas, solo personas. Recuérdense que una oración solo tiene sujeto y predicado. A ver. Cualquier persona. Cualquier persona. Cualquier persona. Perfectamente bien contestado, Michael. Ahora bien, cuando hablamos de cualquier persona, ¿será que estamos excluyendo algunas? No. Por lo tanto, ¿qué clase de juicio es? Esa es la A. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Sería, vamos a ver ahorita. Todas las personas tienen la capacidad de estudiar lógica. Pero ahí tiene que convertirlo en un juicio copulativo. Ah, ok. Ya Luis Fernando dio la respuesta, pero encuéntrela usted. Ahorita no. Ya va llegando. Ahorita voy, Lick. Muy bien. Miren, son cosas sencillas, pero que cuando se aprenden y se comprenden, se van, pero viento en popa. O sea que yo no entendí. Cristian, yo creo que al final sí entendió, ¿no? Lo que pasa es que esta niña Suni no le puso atención a usted. No, en la 9. A ver, Michael, primero Michael y después Cristian. A ver, Michael. Toda persona es capaz de estudiar la lógica. Bueno, digamos que no está tan exacta, pero está bien. Es un juicio A. Toda persona es un ser humano capaz de estudiar lógica. O es capaz de estudiar lógica. Está bien. Ok. Muy bien. Hoy sí, Cristian, usted le quité la palabra porque en eso vino Michael. Sí, no tenga pena. No, yo pensé que se refería a la estructura de la proposición categórica. Sí. Entonces yo puse cualquier persona o cualquier supuesto inteligente tiene la capacidad de estudiar lógica. O cualquier hombre o mujer tiene la capacidad de estudiar lógica, ¿no, verdad? No. Porque recuérdense que por eso están las fórmulas ahí, mire. Todo es SP, ningún es SP, algún es SP y algún S no SP. Ustedes solo sustituyen. Ajá, es una fórmula. Y ustedes solo sustituyen la S por lo que hayan considerado sujeto y la P por lo que hayan considerado predicado. Es una operación bien simple. Ahorita le doy la palabra a Sandy, solo que me preocupa una respuesta aquí de Rudy. Lo mismo que le decía yo a Cristian, Rudy, usted tiene que encontrar la fórmula y la fórmula tiene que coincidir exactamente con una de esas cuatro. Como ya determinó Michael que es un juicio universal afirmativo, entonces tiene que tener la fórmula todo S es P. Sí, es que... En donde usted va a sustituir S, usted sustituye S por lo que haya considerado sujeto, que en este caso sería persona. Toda persona es, podría ser de una vez capaz de estudiar lógica, para no entrar en muchos detalles. Toda persona es capaz de estudiar lógica. Así como la número 10 de la serie 2, también sería... Solo permítame, Michael, por orden, vamos a darle la palabra a la compañerita a quien tuve que callar,
No sé quién era la compañerita a quien callé, a quien pido disculpas. No se preocupe, Lick. Acá Pasa. tratando también de entender un poco todo lo que están diciendo mis compañeros. Según lo que entiendo ahorita, de lo que usted nos está explicando, que nosotros nos tenemos que basar en la tablita para hallarle el sentido a las oraciones o a las preposiciones que tenemos acá en este ejercicio, ¿verdad? Así como en el anterior. Así es. Mi compañero aquí dice, cualquier persona tiene capacidad de estudiar lógica, pero él dio la respuesta, entonces en todo caso sería toda persona tiene la capacidad de estudiar lógica. O sea, basándonos en la tablita que está en 85. Es. Pero mire cuál es el verbo. Es. Entonces aquí sería toda persona es capaz de estudiar lógica. Así es. Listo. Gracias, licenciado. Creo que con esos Para ejercicios está servirle. aclarando bastante todo. Sí, por eso les insisto tanto en que hagan los ejercicios, porque de nada les va a servir creer que ya entendieron si no resuelven los ejercicios. Lo bonito de la lógica es que solo hay una respuesta válida posible, entonces no tienen que complicarse. Perdonen, yo he estado fallándoles. Ahorita le voy a dar la palabra a Suni, que creo que la había pedido antes. Después entiendo que la pidió otro compañero y después creo que fue Cristian. Adelante, Suni, creo yo. Se nos fue Suni a darse un coscorrón. Entonces, adelante. Cristian creo que fue el último que levantó la mano. Sí, es que, bueno, mi confusión estaba en la página 81, ahí fue donde me confundí. Porque dice primero identificamos el concepto o el sujeto, luego lo transformamos el verbo en una construcción copulativa. Sí, ahí está. Y ubicamos el género próximo. Exacto. Eso fue Lo que pasa es que en ese momento no se ha explicado la clasificación. Y cuando ya se explica la clasificación, se afirma categóricamente que solo existen esas 4 fórmulas básicas. Es decir, cualquier juicio tiene que estar sometido y ajustado a una de esas 4, según cuál sea. Excelente, muchas gracias, Lica. Ahora sí, gracias. A usted. Poquito a poquito vamos. Primero Suni y después Lizzy, ¿sí? Gracias, licenciado. No, aquí estoy escuchando. Aunque me dé coscorrones, igual le voy a preguntar. A ver, de la página 185, digamos, de la serie 3, de las clasificaciones, el número 22, perdón, el 21, podría decir también que es un universal afirmativo, que le Podríamos corresponde decir la que sí, letra pero A. explíqueme por qué. Explíqueme Bueno, porque por qué. el sujeto aquí son los grupos que siempre han detectado el poder en Guatemala. Perfecto, ese es el sujeto. El predicado es: utilizan todos los espacios de Estado para actuar con impunidad y por encima de la ley. Esa es una afirmación. Perfecto. Es una afirmación. Entonces ¿Y en el sujeto que alude a todos los grupos que siempre han detectado el poder de Guatemala o solo algunos grupos que han detectado? es universal. Exacto. Entonces puedo Universal y decir que es universal afirmativo y le corresponde la letra A. Exacto. Le Ahí corresponde voy. la letra A. Muy bien. Bueno, qué bueno que no me dio coscorrones. No, ahora le voy a dar una felicitación. Lizzy, por favor. Gracias, licenciado. Fíjese, yo tengo una duda en la serie 2 de la página 184, la numeral 10, que dice: el conocimiento evoluciona permanentemente. Es que no puedo entender, pero según yo quedaría: todo conocimiento es evolutivo, o podría poner: todo conocimiento es evolucionado permanentemente. Sí, cualquiera de las dos es una realidad que evoluciona permanentemente, pero está muy bien.
La Gracias. felicito. Gracias. Vaya, perfecto. Me alegra cuando alguien toma la palabra y... No, Luis Fernando. Ahí no está usando el verbo copulativo. Recuérdense que solo de los verbos copulativos, solo el verbo ser conjugado como es o son. Tampoco, Pablo. No están utilizando el verbo. Es que miren, es bien sencillo. Necesariamente tiene que ser una de esas 4 fórmulas. Y en este caso, como es un juicio universal y afirmativo, todo es P. Todo conocimiento es una realidad que evoluciona permanentemente. El verbo es o son. Muy bien, Luis Fernando Chacón. Es que hay 2 Luis Fernandos. Vamos a ver, pregunta 12. Pregunta 12, algunas personas infectadas. Puchas. Esa es la 13, Milvia. Algunas personas infectadas por el... No. Analice bien cuál es el sujeto. Digamos, está casi bien, Luis Fernando. Digamos que para fines del examen yo ya le pondría bien eso. Ya si uno es así más purista, más papista que el Papa, tal vez le corregiría la zona del predicado, pero está bien. Todo conocimiento es una realidad que evoluciona permanentemente. Ahora bien, Milvia, analice bien. Cuando se dice que los que fueron infectados por el virus corona, ¿se está hablando de alguno de los que fueron infectados o de todos los que fueron infectados? No, Mireli. Para nada, Mireli. Llame a Milvia y se dan una jalada de pelo las dos porque están en el mismo error. ¿Quién tiene respuesta de la pregunta 13? Alguien que así que tenga ya haya adquirido seguridad y pueda decirles, no, esta es la respuesta. Yoli. A ver, Michael. Ahorita le digo, Lick. Todo... Espérame, ahorita voy, Lick. Dale. Ya, Lick, ahorita sí. Todos fueron infectados por el virus corona. Ahorita le digo. Empezó bien, pero la después. A ver, Luis Fernando Chacón. Sí, ahorita le digo. Yo también tengo acá la respuesta, Lick. Sería... A ver, vamos a darle la palabra a Luis Fernando Chacón y después a Anderson Eduardo. Todos los infectados por el virus corona son obligados a ser internados en el hospital de Villanueva. Solo que el verbo ser tiene que ser en presente. El son no cabría ahí. Podría ser todos los que fueron infectados por el virus corona son pacientes que fueron obligados a ser internados. Muy bien. Aunque no estuviera ahí la palabra paciente, Lick. Sí, pero en la página, vamos a ver qué página, en la 81, yo explico que se busca el género próximo. Ahí sería, licenciado, son obligados a ser internados en el hospital. Son pacientes que fueron. Pero fueron en pasado. Son Usted dice que pacientes. lo tomemos en presente. Son pacientes que fueron.
Como ahí el copulativo estaría uniendo el sujeto y el predicado, no afectaría, ¿verdad? Porque lleva el son, aunque luego ya dijera fueron. No, miren pues, es que por eso, ya vieron, era tan importante que aprendieran su curso de comunicación y lenguaje, la gramática. Cuando yo digo todos, voy a simplificar, todos los que fueron infectados por el virus corona son, ya estoy en presente, y ese es el verbo copulativo principal, son pacientes que fueron obligados tal, ese que es un nexo subordinante, entonces ya el fueron, como es una oración subordinada, ya no tiene por qué coincidir con el presente del son. Yo pensé que ustedes ya habían ganado sexto primaria, en donde aprendieron las oraciones complejas, en donde está una oración principal, una oración secundaria, pero tal vez me equivoqué, ¿va? Hace 40 años, Lick, ya se me olvidó. Pues hay que repasarlo. Lo que se aprende no se olvida, dicen las abuelitas. Ve que a mí me hicieron ganar, hombre. Eso es lo que yo estoy pensando, fíjate. Sospecho que ustedes tenían una relación. Ajá, muchos chivos. Bueno, jóvenes, ya nos pasamos. Ustedes, dichosos. Perdón, doctor, escribí algo en el chat, no sé si estará bien de esa manera. Todos los que fueron infectados por el virus corona son... Todas las personas, digamos que ahí estaría tergiversando un poquito el sentido, digamos, igual que como le dije con el anterior. Para fines del examen ya se lo pondría bueno, pero todavía hay alguito que tiene que como que afinar, pero para fines del examen ya estaría bien la respuesta. Ahí donde dice todas las personas infectadas por el virus corona son pacientes que fueron obligados a ser internados en el hospital de Villanueva. Ay, perdón, yo leí el de Milvia. Sí, sí. Todas las personas infectadas por el virus corona son pacientes que fueron, así es, exactamente. Así es. Milvia es para ustedes el coscorrón que le está dando a Luis Fernando. Pero está bien, es decir, a Milvia ya le pondría buena esa respuesta en el examen. Muy bien. Nos vemos el lunes a las 5:30, bien bañaditos y cambiaditos, por favor. Pasen buena noche, vayan a comer, que ya se les está oyendo las tripas aquí del hambre. Hasta luego. Gracias. Igualmente, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Adiós. Feliz noche.